Buah, esta frase es súper Ed Sheeran. Tiene telita, ¿eh? Uf, breakazo, ¿eh? Brutal ese pequeño cambio, ¿eh? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo, hoy de un estilo totalmente diferente, porque en este canal intentamos hacer estilos diferentes, artistas diferentes, épocas diferentes, y al final yo me considero una persona ecléctica y además, como productor musical que soy, siempre ando en búsqueda de cosas diferentes, de sonidos diferentes, que evidentemente puedan nutrir un poquito mi conocimiento y por ende mis producciones, así que estoy abierto a todos los estilos de música posibles. Total, que el otro día estaba hablando con mis buenos amigos de Anchor, una banda de metal alternativo de mi ciudad de Tarragona. Os dejo aquí arriba el enlace a su canal de YouTube, que son increíbles y hacen unos vídeos brutales. Estaba hablando con ellos y salió este grupo, One Ok Rock. One Ok Rock. Esto fue hace 3-4 días, no tenía ni la más mínima idea de quién eran, pero me puse el vídeo y me molaron muchísimo. Me pareció que tenían mucha fuerza, me pareció que el tema era brutal y que merecía hacer un análisis. Entonces, indagando un poco y también con su ayuda, me he enterado de que esta canción que vamos a analizar hoy la han compuesto junto a Ed Sheeran, lo cual le da un plus más por el hecho del morbo de ver si vemos esas pinceladas de la composición de Ed en un tema de un estilo tan diferente al que hace el propio Ed Sheeran. Bueno, pues One Ok Rock son una banda japonesa nacido en Tokio, que en sus inicios hacían un metal, nu metal un poquito más cañero. Desde muy jovencitos lo petaron y en Japón sacaron la cabecita y empezaron a hacer giras también en Europa y en Estados Unidos. Esto los llevó que hace poco tiempo, por lo que tengo entendido, ficharon por la discográfica americana Fueled by Ramen, que es la misma discográfica de grupos como Paramore, 21 Pilots, Panic! At the Disco. Desde que han entrado a formar parte de esta discográfica, el estilo ha variado un poco y se han vuelto un pelín más rock alternativo, más tipo 30 Seconds to Mars, en algún punto un poco Imagine Dragons, es ese rollo. Y este es el último single que han sacado, que se llama Renegades, que tiene un vídeo espectacular que ahora lo veréis, así que vamos a ver qué pasa. Como siempre, chicos, por favor, suscripción, like, campanita al canal de YouTube para crecer y seguir teniendo fuerzas para traer 3 vídeos a la semana a este canal, así como en Twitch, donde me podéis seguir e incluso suscribiros a mi canal, y en mi Instagram IamGeorge5. Dicho todo esto, vamos a empezar ya a escuchar este single Renegades de One Ok Rock. Podemos sacar ya la armonía del tema. Está en la tonalidad de sol menor, tenemos 2 bemoles en la armadura, pero empieza en el 6º grado, mi bemol, fa, sol menor. Para mi bemol otra vez y fa, sol menor. Hay un sinte ahí al principio que hace una melodía. Está jugando con notas de la pentatónica menor de sol, porque el tema está en sol menor, así que... Una guitarra acústica, vamos a cogerla. Este sería el arpegio tocado bastante lento para que veáis lo que hace. Tiene telita, ¿eh? Vamos a tocarlo encima un momento. Muy bonito este arpegio, ¿eh? Me gusta bastante. Vamos a ver qué más. Buah, esta frase. What a forgotten generation, generation. Esto es súper Ed Sheeran. Es tan Ed Sheeran la melodía que el cantante, sin tener una voz que se parezca realmente a la de Ed Sheeran, aquí suena parecido y es por la melodía. Suena Ed Sheeran. De fondo vemos que hay una base electrónica no tocada, en este caso, como con un filtro para que suene un pelín para atrás. Sí, sí, es un 808 esto. Ese cambio a mayor, cómo mola, ¿eh? Aquí entran cuerdas, ¿os fijáis? Que es como...
Y ahí mete ese sol mayor, lo cambia, un acorde de intercambio modal y en lugar de meter el sol menor, que es la tónica, mete ahí un sol mayor que es como que hace luz para entrar al estribillo. Brutal, brutal ese pequeño cambio, ¿eh? Y además ahí hay un sweep, ¿os habéis fijado? Esto es un sweeper, que es este tipo de efecto que hace... Que eso se hace para hacer un drop justo antes de entrar al estribillo. Es decir, dejarlo sin nada para que entre con más fuerza al estribillo. Fijaos cómo suena la batería. Aparte de que está tocada espectacularmente bien, suena gorda, suena llena, suena increíble. Mola que llegando al estribillo corte como a la mitad, si os fijáis. Antes era como todo muy seguido, todo muy continuado, con el arpegio tucu, 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 tucu. Y aquí llega el estribillo y es tarananan, tarananan. Y además la voz del cantante que se rompe es espectacular. En el verso está cantando súper poppy y aquí llega el estribillo y saca una rotura de voz súper chula. Las guitarras están afinadas, si esto está en mi bemol, como mínimo estarán medio tono abajo, pero si no está, probablemente sea un drop D o un drop C incluso para que suene más gorda. Yo no voy a hacer eso con mis guitarras porque no las tengo preparadas para eso, pero sí voy a coger la guitarra y vamos a tocar esos acordes con una buena distorsión. He buscado y he cogido un ampli Friedman, que creo que el tono se parece bastante al que están usando ellos, no sé exactamente cuál usaron. Esos power chords ahí con quintas bien cañeros para que suenen bien. Wall of sound, muro de sonido junto a la batería y al bajo. Ese modo estadio. Es decir, este tipo de temas son temas que están preparados para sonar en estadios. Esto, con una buena pea que saque estos graves y haga este muro de sonido, te aplasta. Estás en primera fila y te aplasta. Mola mucho la melodía, ¿eh? Es alto esto, ¿no? Llega un re, ¿eh? Ojo con el registro, ¿eh? Espectacular la voz. Y muy cool el rollo. No sé si es cosa suya, pero es muy de Ed Sheeran de meter en sus canciones os o as para que cante el público. Un poco siguiendo en la tónica de lo que os decía de grupos de estadio. Ah, y hace la melodía de la intro. En la introducción ya nos estaban metiendo el gusanito de esa melodía en el cerebro para que luego cuando llegase aquí ya nos sonase y al final en el último estribillo seguro que la cantaremos todos. Muy inteligente, muy inteligente. Aquí sí que ya está combinado beat electrónico con batería tocada. Fijaos, si comparamos con la primera parte, veréis la diferencia de que al principio sí que realmente es solo beat y en cambio aquí claramente ya está tocando él encima. Y mola mucho siempre. Yo soy muy partidario de la combinación de batería acústica junto con beats electrónicos. Creo que es una de las claves del sonido más moderno. Ah, mira, y ahí cantan en japo, qué guay. Mola, 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 mola. Muy bien, me parece muy bien que lo hagan, claro que sí. Al final, los orígenes no se pueden perder nunca. ¡Uf! Breakazo, ¿eh? Muy bien. Clásico, pero muy, muy guay, con doble pedal ahí. Fijaos que al final del estribillo este creo que insinúa otra vez ese acorde mayor. Sí, lo hace mayor ahí, lo hace mayor, incluso las cuerdas están ahí. Bien, bien, bien. A ver qué viene ahora. Ah, mira.
Hace los mismos acordes del verso, lo único que los hace durar dobles y no llega al sol menor. Es un tema que, a pesar de que tiene acordes mayores, lógicamente está en modo menor, y ese acorde de intercambio modal que nos muestra la luz, de hecho coincide, fijaos en el videoclip, que cuando mete ese acorde sale luz. Para mí bemol otra vez, y ahora luz, acorde mayor. Brutal, ¿eh? Brutal. Y ahora se queda solo batería y voz, ¿no? Y aquí ya entra todo. Buenísimo la fuerza que tiene el estribillo, ¿eh? Es tremendo. Si contamos con la melodía que nos han enseñado con el synth lead en la intro, es la cuarta vez que te cuelan ya el para que el día que hagan conciertos todos cantemos esto. Muy bien, yo seré el primero. Y acaba en mayor otra vez. Ahí está. Tremendo, ¿eh? Venga, vamos a dar paso a la conclusión. Conclusión. Como os he dicho, hasta hace 3 días, gracias a mis amigos de Anchor, no tenía ni idea de quién era One Ok Rock. A ver, he de deciros, para poneros en antecedentes, que yo no soy un súper amante del metal, especialmente del metal más cañero. Esto para mí es más tirando a rock alternativo, porque al final es un tema muy pop. De hecho, mira con quién lo han compuesto, con Ed Sheeran. Podemos ver que además hay trazos de Ed Sheeran en el tema, tanto a nivel melódico como incluso en esa guitarra acústica, que ese tipo de arpegios es muy de Ed. Y bueno, me gusta muchísimo la producción del tema, suena atronador, me encanta. Me gusta mucho la voz del cantante, me gusta mucho el batería, muchísimo. Y han conseguido un muro de sonido que te lleva para adelante. Me parece un tema muy profundo. Además, el título, Renegades, Renegados, y en el vídeo, si nos fijamos, nos está mostrando a gente que teóricamente no están dentro de los estándares de la sociedad, y puede ser que haya gente que se los mire con cierto recelo, y creo que esto es un canto a todos somos los renegados. No sé, me ha gustado mucho. Intentaré escuchar más música de esta gente, a ver qué tal. Este tema de pronto me gusta muchísimo y me apetecía traerlo al canal por traer algo diferente. Espero que os haya gustado el análisis y, como siempre, darle al like, campanita, suscribiros aquí en YouTube, y también en Twitch me podéis seguir y os podéis suscribir al canal, así como en mi Instagram, IamGeorge5. Intento subir 3 vídeos a la semana y os leo muchísimo, así que dejadme en la sección de comentarios todo aquello que se os pase por la cabeza, tanto de este grupo o de cualquier otro grupo o artista que os apetezca que traiga aquí al canal y lo analicemos. Muchas gracias una vez más, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!